Gracias, doctora. En relación a nuestros medios probatorios como tal ofrecidos en nuestra demanda y admitidos en esta audiencia, debo como tal referirme a los siguientes. En primer lugar, tenemos el libro de matrículas de acciones de San Ignacio, cuya finalidad es precisamente acreditar que Unión de Cervecerías Bacus y Johnson nunca fue accionista de nuestra empresa. En segundo lugar, las políticas de recursos humanos de San Ignacio. Estas políticas de recursos humanos, las cuales también fueron citadas algunas en nuestra confrontación de posiciones, básicamente están referidas a asignación de raciones de cervezas, el manejo de lo que son viáticos, el manejo de vehículos ligeros, el establecimiento como tal de determinadas bonificaciones a favor de nuestros trabajadores, entre otros. Con los encartes de San Ignacio dirigidos a nuestros trabajadores, anexo 1J, lo que nosotros acreditamos es la autonomía, nuestra autonomía como empleadoras de la señora Cabanillas. Con los contratos con Xerox, con GMD, con el PISAC, lo que nosotros hacemos y con la empresa RAIC HTG, lo que nosotros hacemos es, o pretendemos como tal, es acreditar la autonomía precisamente de San Ignacio respecto de la empresa Bacus, la empresa Bacus. Con el libro de inventario y balances de San Ignacio por los años 2002 y del 2006 al año 2010, nosotros acreditamos nuestra autonomía como tal, porque en ella se sustentan el registro de las existencias de los bienes que son de la empresa San Ignacio. Con las facturas por equipos móviles, claro, lo que hacemos, y Movistar, lo que hacemos es acreditar precisamente que era San Ignacio la que como tal asumía el gasto de estos servicios para llevar a cabo su actividad de distribución. Con los protocolos de gestión organizacional y procedimientos CISA y cartilla enfoque, nosotros acreditamos que como tal éramos una empresa autónoma. Asimismo, hemos presentado en anexo 1X, las comunicaciones cursadas entre San Ignacio y el Sindicato de Trabajadores con participación de la Autoridad Administrativa de Trabajo, así como los convenios colectivos entre San Ignacio y nuestro sindicato, como anexo 1U, con los cuales nosotros acreditamos precisamente nuestro comportamiento como tal, como empleadoras directas de la señora Cabanillas. Eso sería todo en cuanto, doctora, a nuestros medios probatorios. Gracias. Ya. Usted, doctor, ¿tiene algo que decir con respecto a los medios probatorios de la parte demandada? Mandante. Ya. Entonces, por todos los medios probatorios de las partes, pasaríamos a los alegatos finales de clausura. Puede empezar, doctor. Muchas gracias. Hemos cumplido con demostrar a lo largo de este proceso. Perdón, disculpe. ¿Sí? Disculpe. Yo quería hacer una exigencia a la señora demandante. Señora Karin Cabanillas, ¿en qué se desempeñaba usted? Ya, mi área era sistemas. Todo lo que era sistemas. Los nombres fueron cambiando: asistente de cómputo, jefe de servicio de información. Pero sin embargo, no solamente me encargaba de lo que eran los sistemas, sino también del área de cuenta corrientes, el área de activos y en algunas ocasiones apoyo a lo que eran los inventarios de almacenes. Y también dependiendo si es que tenía que cubrir un cargo o apoyo también de la administradora, Celia Rosa Tamayo Loya. ¿Y quién era su empleadora? Mi empleadora, era Bacus directamente, ya que Miguel Rodríguez Ventín, más conocido como Pacho Ventín por mi persona, era mi gerente de ventas desde que comencé las operaciones. ¿De qué año?
Yo comienzo, un tema ahí tengo, yo comienzo a hacer mis prácticas profesionales en el 94 y en el 1995 paso a formar técnicas. ¿Y en qué local trabajaba usted? Ya, yo he trabajado en 3 locales, la Avenida Larco, que actualmente es la Universidad Vallejo, luego las instalaciones dentro de lo que es planta Trujillo, en la Avenida del Ejército, 794, y luego para finalizar en la Esperanza, en la Avenida 5, Parque Industrial. Pero ¿por qué considera, mire, durante la secuela del proceso hemos visto las discusiones de las partes demandadas, pero ¿por qué usted considera que Bacus era su empleadora y no Sisa? Bacus, ¿por qué? Porque Miguel Rodríguez Ventín era gerente de ventas, considerado en el organigrama de Bacus. ¿Él era su jefe directo? Inicialmente pasa a ser jefe directo tanto de parte administrativa como de ventas y luego pasa a ser mi gerente de ventas, a quien también le rendía cuentas. Si él me pedía algo directamente le trataba. La respuesta era de su persona hacia mí. O sea, él no hacía solicitudes como ventas a la parte, en este caso el señor Sandro Roncayolo, y luego a mí. Él lo hacía en forma directa siempre. ¿Hacia usted? Siempre, hacia mi persona, y yo le devolvía los correos directamente hacia su persona. Ya. Y entonces, Sisa, ¿qué viene a ser Sisa para usted? Bueno, viene a ser la subsidiaria de Bacus. Pero usted, como relación de persona, ¿qué papel jugaba Sisa con Bueno, su mire, relación como de yo trabajadora? le puedo indicar, yo trabajaba para Bacus y para Sisa, prácticamente. ¿Por qué? Simplemente porque yo tenía que informar conciliaciones de activos de Bacus, de equipos de Bacus, tanto cómputo como telecomunicaciones, tanto como la avenida Larco, en la avenida del Ejército, y con mayor razón en el Parque Industrial, avenida 5. Directamente lo hacía con ellos. Yo me encargaba de todo lo que, si había un problema, yo me encargaba de las comunicaciones y todo lo que era respectivamente. ¿Desde qué año me dijo? Desde 1995. ¿Hasta qué año? Hasta el 30 de junio del 2011, disculpe. 2011. Ujú. ¿Y sus utilidades? ¿Quién le pagó? Ya, las utilidades me las paga San Ignacio, por ello solicito lo que me quedaría pendiente, que son los pagos de Bacus. ¿Y por qué considera usted que le paga a San Ignacio y no Bacus? Bueno, es que como subsidiaria de Bacus, San Ignacio es que me paga. Ya. Pero lo que quedaba pendiente es el pago de Bacus directamente. Ah, ya, gracias. Ya, ahora sí pasaríamos a los alegatos finales. Disculpe la interrupción. Doctora, la doctrina dice que en esta etapa la parte demandante o la parte demandada extrae conclusiones de todo lo que se ha actuado en el proceso y las presenta de tal manera que puedan respaldar su tesis. Y las conclusiones que nosotros presentamos en este momento es que todo nos conduce hacia una palabra, que es la que finalmente faltaba para determinar la existencia de una relación laboral. A saber, 3 elementos. Prestación personal, que era innegable que existía. Remuneración, las boletas de pago lo prueban claramente, es un hecho que no ha sido negado. Entonces nos faltaba la subordinación. Y la pregunta era, finalmente, ¿quién era la empleadora? Entonces, cuando nosotros empezamos a establecer quién era la empleadora, y por eso, de alguna manera, el tema de la tercerización está mal conducido, porque la tercerización empieza, supuestamente la ley empieza en junio del 2008, pero no me servía para explicar el periodo del 95 al 2008. Entonces, cuando entramos a analizar, nos damos cuenta de que las órdenes las impartía directamente Bacus. Por eso un poco, eso se explica la desesperación de la defensa, en el sentido de traerse abajo la 234, el acta de infracción 234. ¿Qué es lo que decía en el acta y qué es lo que dice en el acta de 234? Más allá de las consideraciones sobre las cuales se asienta, que puede muy bien prescindir, nosotros podemos prescindir de ellas. Nosotros no estamos negando que en algún momento esa acta haya sido dejada sin efecto, haya sido revocado. Pero entonces se comprueba algo que es bien interesante, doctora, y es que de pronto Sisa no tenía
no tenía patrimonialmente bienes que pudieran sustentar la contratación de esa empresa. ¿Qué es lo que dice el equipo de inspectores en la página 47? Dice, cabe precisar que visto el libro de activos fijos del sujeto inspeccionado, se verificó que no cuenta con la infraestructura mínima para la prestación de los servicios. Obligación prevista en la cláusula 20 sobre las obligaciones del contratista que leía hace unos minutos, del contrato de comisión mercantil. En tanto, no tiene vehículos para transporte de los productos, ni vehículos para uso de personal. Además, no cuenta con suficientes locales para el depósito de los productos contractuales, ni suficientes oficinas administrativas, conforme se verificó en séptimo hecho verificado. Entonces, eso era lo que finalmente preocupaba a la defensa. Porque nosotros, ligando esto, demostramos que el contrato que ellos han presentado y que también nosotros hemos presentado, realmente era un contrato que encubría una relación distinta, una relación de subordinación. ¿Cómo yo me presento a santo de qué puedo interesarle yo a Bacus si Bacus pone el local, si Bacus pone los equipos móviles, si Bacus pone los vehículos? Entonces, ¿para qué me necesita? La única necesidad que tenía Bacus de CISA era de la provisión de personal, nada más. Patrimonialmente CISA no tenía, y eso lo comprueba, por eso la preocupación de la defensa. Ahora, cuando Bacus se refería a los trabajadores de CISA, se refería a sus propios trabajadores. Cuando nosotros observamos la política de ética, y esta es una política de ética elaborada por Bacus, la política de ética habla de colaboradores y llega al punto de exigirles integridad, de exigirles compromiso, de exigirles respeto, de exigirles entrega. Entonces, yo entiendo que si yo soy el vecino, no tengo injerencia no tengo autoridad sobre los hijos del vecino. Está bien, pero en este caso, Bacus es el que incluso llegaba a capacitar al personal. Cuando usted se lea con detenimiento esta sentencia, que me parece muy interesante, esta sentencia, recaída en un proceso judicial en Lima y de reciente obtención, se tira por abajo todos los documentos. ¿Por qué razón? Porque el juez en esa sentencia descubre, ¿no?, a partir de unos correos electrónicos que regulaban, por ejemplo, el uso de los vehículos que eran utilizados por CISA y que eran de Bacus. Pero aún más, habla sobre el tema, ¿no?, que dice, los gerentes de centros de distribución están autorizados a otorgar préstamos de carácter humanitario de manera inmediata a todo el personal de San Ignacio y de Icopoza. ¿Sabe qué? En la tradición existe la figura del entenado, que no es ni hijo ni es sirviente. ¿Está bien? Bueno, los trabajadores de CISA fueron de alguna manera entenados de Bacus. Bacus le podía dar órdenes de manera directa, establecía políticas de préstamo, establecía políticas remunerativas a través de ella, para que ella recibiera órdenes de Pacho Bentín, de la familia Rodríguez Bentín, que es y ha sido dueña durante mucho tiempo de Bacus. Ella recibía órdenes directas. Entonces, no intermediaba. Yo pudiera comprender que la figura que propone la defensa era una figura jurídicamente viable si es que hubiera habido un intermediario entre las órdenes que emanaba de Bacus, las órdenes eran recibidas por CISA y CISA hacía bajar esas órdenes a sus trabajadores. Eso nunca ocurrió. Bacus mandaba, los trabajadores de CISA obedecían. Por lo tanto, esta figura que ellos pretenden hacer parecer como consignación, como suministro, son figuras que no representaban la verdadera relación. Por esas razones es que resulta tan relevante los documentos probatorios que hemos ofrecido. En los correos electrónicos no hemos podido, doctora, ciertamente no hemos podido todavía cumplir con la presentación solo de 3 correos electrónicos que obran en pero en la próxima audiencia sí la vamos a alcanzar. En estos correos electrónicos era claro, había alguien que ordenaba, había alguien que obedecía, pero nunca los directivos de CISA
intermediario en esa relación? ¿Por qué permitieron los directivos de CISA que, sobrepasando Bacus, su política, los tratara de una manera como se los trata a los empleados? Así trataba, cotidianamente así los trataba, a sus propios empleados. ¿Por qué permitió? Porque no era dueño de nada. Así de sencillo. No tenía vehículos, no tenía locales, no tenía los equipos móviles, no tenía infraestructura, no tenía nada. Entonces, cuando se pretende ofrecer el contrato de comisión mercantil como una suerte de intermediación en el cual efectivamente el principio de autoridad recaía en CISA, de ninguna manera. Los hechos lo desniegan, lo desmienten en absoluto. ¿En qué momento se produjo eso? ¿En qué momento Bacus rebasó sus atribuciones y se convirtió en la real empleadora? Al punto, doctora, al punto que la compensación por tiempo de servicios, incluso en este documento que nosotros hemos presentado, en el memorando que hemos presentado, contratan, doctora, una póliza de accidentes personales, Bacus, a favor de los trabajadores de las distribuidoras. Entonces, explíquenme como si yo tuviera 5 años, ¿por qué lo hace? No entiendo. Entonces yo debo entender allí que se trata de una naturaleza distinta. Y la naturaleza distinta es que la empleadora, en realidad, nunca fue CISA, fue Bacus. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces, esas circunstancias deben ser consideradas. En cuanto al tema de las utilidades, ¿por qué es importante el tema de las utilidades? Porque yo señalé, y es más, en el hecho 2 de la presentación de Bacus, lo dice categóricamente en la presentación: señores, yo no sé por qué reclaman utilidades, si CISA les ha pagado las utilidades. Muy bien. Entonces, como lo dice Bacus, yo no tengo por qué negarle eso. Lo que yo digo es, si CISA le pagó, y ustedes saben que CISA le pagó, entonces, si yo determino que quien debió haberle pagado no era CISA, sino era Bacus, entonces el derecho a la percepción de utilidades a mí me releva de prueba, porque ustedes lo pagaron. ¿Está bien? Entonces lo único que trasladamos es, tú no debiste pagar, tú fuiste quien debiste pagar, en otros montos, en otras condiciones. Yo he escuchado en una audiencia, ya para terminar, que solo se reclama utilidades. Y el reclamo de utilidades, pues en realidad es solo lo que se está pidiendo. Yo discrepo de esa posición, porque luego de que se establezca de manera fehaciente la existencia de una relación laboral directa entre Bacus y la señorita Karin Alina Cabanillas Elías, seguidamente reclamaremos también la diferencia remunerativa no sustentada en causas objetivas entre ella y un trabajador correctamente de Bacus. Así es como va a ser. Por lo tanto, señora jueza, estas consideraciones, con las disculpas de los un poco temperamentales posiciones que pudiéramos haber exhibido, no hago extensiva mis disculpas también a la contraparte. Lo cierto y lo claro es que se va a determinar finalmente que Bacus ha sido la empleadora y la señorita Karin Alina Cabanillas Elías ha sido trabajadora de Bacus y no de CISA. Por lo tanto, le corresponde el pago de las utilidades y otros beneficios que no han sido reclamados en este proceso, pero seguidamente lo vamos a hacer. Ya, muy bien. Por la parte demandada, Bacus, le cedo la palabra. Señora jueza Patricia Echevarría, postulamos una verdad en esta audiencia en el sentido de que la demandante no trabajó para Bacus. Hemos escuchado de la propia declaración de ella las respuestas a vuestras preguntas relacionadas a quién fue su empleador. Hemos podido oírla, y eso está registrado en el audio y video de este expediente, que ella laboró en el área de sistemas y adicionalmente señala a ella que participaba en otras actividades afines, administrativas al final de cuentas. Ninguna de esas actividades, la de sistemas o las administrativas que ella menciona, está relacionada a la actividad de Bacus, que es la elaboración de la cerveza y las bebidas malteadas. Porque Bacus no tuvo
una fuerza de ventas, sino hasta el 2011, por los motivos explicados al inicio de la audiencia. Antes no tuvo fuerza de ventas. De hecho, la parte demandante trabajaba en el área informática de la empresa CISA, que era la distribuidora encargada de entregar el producto, de comercializarlo, de venderlo. Bacus no hacía eso. 2. La señorita demandante mencionó un nombre, el señor Miguel Rodríguez Bentín. Yo quiero especificar e informar a su juzgado que este señor no trabajó para Bacus. No fue trabajador de Bacus. Fue trabajador de San Ignacio. Por lo tanto, era lógico que sea su jefe. Este señor, según informado por la parte demandante, era el gerente de ventas, sí, de San Ignacio, no de Bacus. Entonces, hay una declaración asimilada importante e imborrable en este expediente, en el expediente digital, en el audio y video, cuando ella señala quién es su jefe. Y eso coincide con lo que le he repetido en esta audiencia en más de una ocasión. No tuvo un jefe en Bacus. Su jefe fue, ya le puso un nombre, un apellido, un trabajador de San Ignacio. Otra declaración asimilada consiste en que la demandante señaló que ella informaba, ¿no? Pero informaba a su empleador. Y su empleador tenía un trato de cliente con Bacus. Y por último, en cuanto a la parte de la declaración asimilada a la parte demandante, ella llegó a decir de que persigue en este proceso el pago de 2 utilidades. O sea, aparte de la que percibió, quiere otra. Porque en este expediente van a ver si es que una revisión judicial determina si en realidad trabajó para Bacus o no, porque en efecto lo tienen claro. No trabajaron para Bacus pese a las nomenclaturas de las afirmaciones. El contenido de las mismas refleja que no. Y pese al alegato del abogado de la contraparte, también utilizando los términos jurídicos al respecto. Lo cierto es que el contenido no refleja esa situación. Ahí hay una falacia, ¿no? Porque el argumento tiene un contenido vacío. ¿Cómo decir que estaba subordinado, que tuvo un trato directo con un jefe directo de Bacus, si la propia parte demandante, en esta y en la anterior audiencia, señalaron pues que sus jefes directos eran de San Ignacio, no de Bacus? Por eso es que no hay subordinación directa con la parte demandante. Le pagaba CISA, su jefe, un empleado de CISA, el horario, el de CISA, procedimientos internos, etcétera, no era Bacus. Y de esto tenemos fuentes indelebles, el texto de la demanda y las declaraciones orales. Lugares de trabajo fuera de las instalaciones de Bacus, o en su momento dentro de, pero con espacio diferenciado, y especificar la cronología al respecto. La relación con CISA fue suministro, fue comisión mercantil, están los contratos, y esas cláusulas leídas en su momento por el abogado de la contraparte no implican una subordinación directa, doctora, entre la parte demandante y Bacus. Las normas de tercerización, ya que la demanda ha sido postulada así, y como punto necesitado de prueba se ha determinado que se debe establecer la desnaturalización o no de la tercerización entre Bacus y CISA, las normas determinan lo siguiente. El artículo 1 del reglamento define lo que es desplazamiento de personal. Y esto es importante porque el artículo 2, que está abajo del decreto legislativo 1038, señala que las obligaciones y restricciones de la tercerización que genera la inclusión en planillas se aplica únicamente cuando hay desplazamiento. Entonces, en la definición de desplazamiento, la ley, que está por encima de todos, entre ellos la parte demandante y el abogado de ellos, define lo que es desplazamiento de personal como es el traslado del trabajador o trabajadores de la empresa tercerizadora al centro de trabajo o de operaciones de la empresa principal. Y esta parte, vital, manteniéndose en todo momento bajo exclusiva subordinación de aquella. El artículo 2 del decreto legislativo 1038, que fue una ley posterior a la ley de tercerización,
establece las obligaciones y restricciones establecidas en los artículos 4 al 9 de la Ley 29.245. Son aplicables a aquellas empresas tercerizadoras que realizan sus actividades con desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la principal, no hacia los supuestos de tercerización sin desplazamiento. Acá me quiero detener. La demandante del año 95 al 2000, señora jueza, laboró en un local propio del distribuidor, el que está en la avenida Larco, hoy Universidad César Vallejo. Y en el último periodo, 2010-2011, ahí hay un error, no es 2007, en un local alquilado y externo a Levacus, aquí en La Esperanza. Y por la década del 2000 a 2010, en un local alquilado, pero bajo a cuenta y riesgo de San Ignacio. El contrato de comisión mercantil tiene una regulación jurídica bastante clara. El Código de Comercio reputa el contrato de comisión mercantil como el mandato, como un mandato. Un mandato cuando tenga por objeto, estoy leyendo, un acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio, el comitente o el comisionista. O sea, el mandato es para vender, pero es un mandato sin subordinación. Es un pedido, así lo define la norma. ¿Y por qué? No es una situación carente de contenido, porque el artículo 238 del Código de Comercio vigente establece que la comisión puede ser directa o indirecta. Y en lo que es la comisión directa, la norma señala, el comisionista podrá desempeñar la comisión contratando en nombre propio o en el de su comitente. Acá está regulado lo que es comisión directa e indirecta. La primera parte indirecta y la segunda parte directa, en nombre de su comitente. Y esto tiene una justificación porque al vender en nombre de su comitente, eso justifica el uso de las facturas a nombre del cliente. El artículo 257 del mismo texto sustantivo establece rendición de cuentas de la comisión. El comisionista estará obligado a rendir con relación a sus libros la cuenta especificada y justificada de las cantidades que percibió para la comisión, reintegrando al comitente en el plazo y forma que éste le prescriba el sobrante que resulte a favor. Naturalmente hay que rendir cuentas al comitente, pero eso no implica, insisto, subordinación. Es un contrato perfectamente legal, perfectamente válido. Hay base jurídica para suscribir este tipo de contratos. Y demás normas, me remito a las normas del Código Civil, al 1790, 1792 y 1793, referidos a ya una ampliación y detalle de lo que es el mandato, el cual encaja dentro del contrato de comisión mercantil explicado. En el alegato, porque el alegato siempre es final, en el alegato de la parte demandante escuché a mi colega referirse a los tres elementos, a la trilogía que regula y determina cuándo hay o no un contrato de trabajo. Pues al respecto es importante precisar y especificar lo siguiente. Cuando hablamos de una prestación personal, hablamos de una prestación personal naturalmente directa, ¿no? A tal nivel que la demandante ya admitió que no tuvo un jefe en Bacus. Su jefe ya especificó quién era, y aparte del señor Rodríguez, según ella, que era su jefe porque era un gerente de ventas, la jefa directa era la señora Celia Tamayo, trabajadora también de San Ignacio. Yo sí cumplo con informar a usted el nombre y el apellido de la jefa directa de la parte demandante. Cuando hablamos de subordinación, pues ¿a quién de Bacus, doctora? Ya declaró la parte. ¿A quién? A nadie. ¿Ya especificó un nombre? Sí. ¿De qué empresa? De CISA. Remuneración, la pagaba San Ignacio. Y dentro de las obligaciones laborales, obviamente San Ignacio, mi codemandada aquí presente, le pagaba las utilidades. Es una falacia señalar que porque CISA le paga utilidades, Bacus las tiene que pagar. No es así. Para llegar a ser así, pues tendría que haber la demandante participado en el core business de Bacus, cumplido la jornada de trabajo y tener un jefe directo, algo que no sucedió. El artículo 5 del decreto legislativo 892, señora juez Patricia Ceballos, que está dentro de la ley de participación en las utilidades, contiene un requisito sine qua non para acceder a un beneficio laboral. Los beneficios laborales tienen requisitos de acceso, así como las vacaciones implican un año de trabajo, 260 días de labores.
así como las gratificaciones implican estar trabajando un semestre completo o parte del mismo, las utilidades también. La norma establece, ley, que tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa. ¿Qué empresa? Si ella postula acceder a las utilidades de Bacus, esa empresa se llama Bacus. ¿Cuál es el horario que Bacus le estableció a ella? El lunes, ¿a qué hora le decía a Bacus a qué hora tenía que ingresar o salir? Cuando hablamos de jornada, hablamos de permisos, de tolerancias de ingreso, de descuentos por tardanzas, de descuentos por inasistencia. ¿Quién hacía eso? Obviamente su empleador. Hablamos de jornada, hablamos de diferentes tipos de permisos, con goce, sin goce, etcétera. Entonces la jornada que ella cumplía no era de Bacus, era de San Ignacio. Más aún si ya admitió que su jefe directo era un empleado de CISA. En lo que es la comisión mercantil, porque nosotros hemos explicado el por qué este contrato es perfectamente válido, el jurista, ex miembro del Tribunal Constitucional, Ricardo Beaumont, establece que el comisionista cumple la función de promotor de la actividad comercial. Su condición de intermediario independiente le impone algunas de las siguientes obligaciones: comunicación frecuente y rendición de cuentas. La demandante, al trabajar en área informática, naturalmente, doctora, pues tenía, por el trabajo que realizaba, un acceso a un correo electrónico. Y el tema del dominio ya fue explicado, y me remito por economía procesal por la codemandada San Ignacio. Pero esa comunicación, naturalmente, no está proscrita por la ley ni por la doctrina, carambas. O sea que para que haya un contrato de comisión mercantil o de venta por consignación válido, hay que ser mudo, hay que inutilizar las herramientas que la tecnología dan para optimizar una relación comercial, si es esa misma relación comercial la que genera un puesto de trabajo. Y si ese puesto de trabajo el que generó las utilidades a favor de la parte demandante. Pero de ahí a pretender acceder a unas utilidades que no le corresponden, hay mucha distancia. Nos hemos referido en más de una ocasión a la nulidad del acta de infracción, y la contraparte señala que insistimos en este punto. Doctora, es que no se pueden pasar las normas por alto. Decir que queremos atacar esta prueba ya la hemos tachado, y me voy a referir puntualmente en este alegato, es decirme que pase por alto la ley. Y yo soy un subordinado de la ley, doctora. Y a la ley me voy a remitir al explicar este punto. Esa acta, la 234-2010, contenía algunos hechos entre comillas verificados. Y lo digo no gratuitamente, porque esos hechos entre comillas verificados tuvieron un pronunciamiento jurisdiccional, un pronunciamiento jurisdiccional de la administración. Me explico. El acta fue declarada nula a través de la resolución subdirectoral 213-2010. Esta resolución de primera instancia dejaba a salvo el valor probatorio de las actuaciones inspectivas, sí. Pero una resolución de segunda instancia, o sea, un equivalente a sala laboral respecto de juzgado, por decir, o de juzgado laboral o juzgado mixto respecto al juzgado paz letrado, segunda instancia, esta resolución directoral 231 fue declarada nula por la resolución directoral 710-2010 del 24 de agosto del 2010. Por lo siguiente: la máxima instancia administrativa del Ministerio de Trabajo a nivel nacional determinó lo dispuesto por la autoridad de primera instancia en la parte resolutiva de la resolución subdirectoral, en el sentido que se deja a salvo el valor probatorio de los hechos constatados y el derecho de los trabajadores para que, de considerarlo conveniente, lo hagan valer por la vía legal correspondiente. Es decir, esa parte, la máxima instancia administrativa señala, restringe o imposibilita que la inspección del trabajo ejerza sus funciones como servicio público. O sea, la máxima instancia administrativa señala que esas actuaciones inspectivas, ese contenido de valor probatorio dejado a salvo por una resolución que fue declarada nula por la 213, y luego la 231 declara nula esa salvedad de contenido probatorio, es porque la máxima instancia a nivel nacional señala que eso restringía o imposibilita que la inspección del trabajo ejerza sus funciones como servicio público. En consecuencia, corresponde ordenar nuevas actuaciones investigatorias a fin de determinar el tema. Entonces, en el presente caso, doctora, tenemos que la resolución que dejaba a salvo el contenido probatorio, leído por la parte, el abogado de la parte demandante, esa resolución ha sido declarada nula.
y lo que ha leído la parte demandante pues no puede ser eficaz en un proceso, no por un tema de distanciamiento, de desesperación, sino porque la ley, un procedimiento administrativo lo ha determinado así. Y en efecto, la parte demandante ha presentado una sentencia. Valgan verdades, nosotros patrocinamos a Bacus desde Trujillo. No significa que haya un contrato continuo o una frecuencia de comunicación con un estudio de Lima. De hecho, igual el Poder Judicial de Trujillo tiene también niveles de comunicación con el Poder Judicial de Lima, pero no significa pues que compartan la misma oficina o que la información se transmita a tiempo real. Valgan verdades. Pero este hecho también fue judicializado en el 25º Juzgado Laboral de Lima, por el cual se declara infundada la demanda. Y en honor a la verdad, esta sentencia ha sido materia de reenvío, o sea, tiene que haber un nuevo pronunciamiento. Dejo constancia de ello, para que no se me impute que describo hechos inexactos, pero no puedo dejar de mencionar el contenido de esa sentencia, ¿no? En ese caso, la tesis del demandante era muy parecida a este caso, en su planteación transcrita en la presentación de la demanda y tenida en cuenta como tal en la admisión de los hechos necesitados de prueba. La tesis del demandante consistía en que no se podía tercerizar la venta de bebidas, que Bacus dictaba directivas a CISA, que los trabajadores de CISA estaban subordinados a Bacus, que no se cumple con los requisitos de tercerización. La sentencia, que ahorita vamos a visualizar, esclarece el hecho, referido a que los contratos de alquileres son varios, las directivas de Bacus son reguladas por el contrato de comisión mercantil, el contrato de comisión mercantil tiene protección constitucional por libertad de empresa y eso no implica subordinación y que el empleador finalmente era CISA. Este es el texto de la sentencia, expediente 240-2010. Insisto, materia de reenvío, pero no deja de ser cierto este precedente, en igualdad de condiciones que la sentencia que me han entregado en estos momentos, que entiendo está todavía en primera instancia. Entonces, ya he resumido el contenido de la misma, solo quiero leer la parte final. Fallo, declarando infundada la demanda interpuesta por Miguel Vázquez Cueva sobre desnaturalización y tercerización contra Unión de Cervecerías Bacus y Johnston y San Ignacio, a quienes se les absuelve de la instancia, en consecuencia, consentida ejecutoria, etc. Insisto, proceso todavía en trámite, materia de reenvío, pero no deja de ser precedente. Para terminar, en el acta de infracción, en la cual ya hice referencia, no hay ninguna mención al nombre de la parte demandante. En ningún folio de esa acta se menciona el nombre de la señorita Karin Cabanillas. Además, corresponde a una fiscalización hecha en Lima y no en Trujillo. 2. Hemos probado, y esperamos que así lo tenga en cuenta, considerando las declaraciones asimiladas, que Bacus no subordinaba a la señorita Karin Cabanillas Elías. Hemos probado que la ejecución de los contratos de suministro y de comisión respecto del demandante eran perfectamente legales. Hemos probado que la demandante no participó en el objeto social de Bacus. Y hemos probado que la parte demandante no trabajaba con los colaboradores de Bacus. Finalmente, en cuanto a las pruebas que se me ha corrido traslado, me remito a lo que dije en la parte pertinente de la audiencia, pese a que debí tener el tiempo adecuado, pero yo quiero hacer referencia a lo siguiente. 1, mi pedido tenía base legal. 2, era una situación razonable. 3, lo que es razonable y tiene base legal no es dilatorio. Y por último, de la rápida ojeada, porque solo eso he podido hacer en la audiencia, porque en la audiencia con nueva ley implica que esté atento a todo lo que la contraparte señala y a todo lo que dirige la señora juez. Pero de la rápida ojeada que he podido realizar respecto de estos documentos, la verdad, vemos lo siguiente. Yo no veo firmas de alguien de Bacus, no veo una entrega directa, un cargo de entrega, un acuse de recibo a la parte demandante, ni tampoco veo en la política ética el nombre de San Ignacio. Y en lo que es estructura organizativa, lo que vemos acá son exceles, ¿no? Que naturalmente yo me reservo el hecho de igual consultar oportunamente con mi cliente. Lo cierto es de que del contenido de la misma solo se aprecia una impresión de computadora, unos exceles, unos cuadros y nada más.
Y en cuanto al memo, porque en cuanto a la sentencia ya hice referencia, solo un punto. En el cuadro que se anexa, sí se menciona San Ignacio, pero ninguna referida a la ciudad de Trujillo o La Esperanza. Se mencionan otras ciudades y la demandante trabajó aquí, en La Esperanza o en Trujillo. Así que por todos estos hechos, doctora Patricia Ceballos, estimamos que hay suficientes motivos para que la demanda sea declarada infundada, porque a la demandante, consideramos, no le corresponde el pago de utilidades que ya percibió por su empleador San Ignacio. Eso es todo. Gracias. Muy bien, doctor Boris Sebastiani. Ahora le corresponde la parte demandada. Sisa. Gracias, doctora. Permítame un segundito para ubicarme en la positiva. Ya se va a ir. Doctora, para resolver el presente caso, su despacho debe tomar en cuenta que San Ignacio es una empresa que va más allá de los años de la relación contractual con Bacus. Que San Ignacio es una empresa, como ha quedado acreditado en autos, que distribuyó productos de la competencia de nuestra codemandada Bacus. Hemos distribuido productos en nuestros inicios por 10 años aproximadamente de la Compañía Nacional de Cervezas. Es un hecho acreditado y que debe ser tomado en cuenta al momento de resolver en el caso de autos. Entonces, si esto es así, surge la pregunta: ¿cómo pudo ser San Ignacio direccionada o dominada por Bacus en esa primera década? Si hemos tenido una década de experiencia en la distribución antes de iniciar precisamente con esta empresa. La respuesta es solo una, doctora: jamás hemos sido direccionadas por la codemandada Bacus. En el presente proceso, también hemos acreditado que San Ignacio sí tuvo una autonomía respecto de la codemandada. En principio, hemos acreditado que hemos actuado por nuestra propia cuenta. ¿Con qué documentos los hemos acreditado? Con las planillas, con los documentos que acreditan, con los contratos que acreditan como tal los contratos de arrendamientos y que hemos hecho nuestro en virtud del principio de adquisición procesal que están presentados en la contestación de demanda de la empresa Bacus. Asimismo, con los contratos con diferentes empresas por diferentes servicios, con los libros de activos fijos del año 2004 y del 2007 al año 2010. Asimismo, con la factura de los equipos por los servicios de celulares, claro, móviles. Asimismo, doctora, hemos acreditado que hemos actuado por nuestro propio riesgo. ¿Cómo lo hemos acreditado? Con los contratos que como tal también obran en el proceso. Incluso hemos acreditado el pago de a modo de ejemplo, de 2 indemnizaciones en favor de esta empresa Bacus, debido precisamente a inconvenientes que tuvimos con los envases y cajas de los productos que distribuíamos de la empresa Bacus. Asimismo, doctora, en el presente proceso, documentalmente, hemos acreditado que fuimos la única empleadora de la señora Cabanillas. Hemos acreditado que CISA fijó condiciones de trabajo, horario de trabajo, horarios de refrigerio, entrega de uniformes y otros. Esto a través de los convenios colectivos del año 2007, 2009, 2011 y con las facturas que hemos adjuntado a la contestación de la demanda. Hemos acreditado que CISA fijó las remuneraciones y negoció con su sindicato mejoras remunerativas y de condiciones laborales con nuestros convenios adjuntados en la contestación de la demanda, así como con las comunicaciones entre el sindicato con intervención de la autoridad administrativa de trabajo, doctora. Hemos estado ante el Ministerio de Trabajo y reconocidos como tal, como empleadores de la planilla que como tal teníamos.
También hemos acreditado que CISA diseñó su estructura organizacional. Esto está acreditado con los protocolos de gestión organizacional, con los procedimientos de CISA y el cartilla enfoque y con las políticas de recursos humanos. Doctora, también hemos acreditado que hemos capacitado y evaluado a nuestros trabajadores y en específico también a la señora Cabanillas. La señora Cabanillas no ha negado en esta audiencia que como tal se le haya pagado 6 cursos de computación. No ha negado que como tal, que el premio de mayo del año 2009 lo hayamos pagado precisamente San Ignacio, en la boleta de mayo de dicho año. Asimismo, hemos acreditado que San Ignacio sancionó y dio órdenes a sus trabajadores. Esto está acreditado con los formatos de reunión del desarrollo correspondiente a abril, septiembre del año 2000, octubre del año 2011 y, a abril del año 2011. Doctora, en esta audiencia se han hecho mención al acta de infracción, se ha hecho mención a los contratos y otros documentos que están básicamente constreñidos al periodo en el cual se llevó a cabo el contrato de comisión mercantil. Y la pregunta es, ¿y qué pasó hacia atrás? ¿Qué hubo hacia atrás? Porque si supuestamente estamos en una relación que ellos afirman en la que se dio relación trabajador, la demandante Cabanillas por un lado y empleador por otro lado, Bacus, ¿por qué no se ahonda y no se explicó como tal respecto a qué pasó en el año 95, que es su año de ingreso? ¿Qué pasó en el año 96, el 97 o el 98? Lo cierto, doctora, es que en la realidad nosotros siempre hemos sido su empleadora. Tal es así que los correos electrónicos y otros documentos de lineamientos generales de servicios corresponden básicamente al año 2007. Esto es, al contrato de comisión mercantil. Respecto de los correos, estos nacen en el año 2007. La necesidad, doctora, de utilizar correos electrónicos emerge en el año 2007. Precisamente por el contrato de comisión mercantil. Y como teníamos una urgencia de comunicarnos, porque ya no comprábamos los productos, ya no decidíamos nosotros a quién vender, sino que lo hacíamos a nombre de Bacus, necesitábamos una comunicación más frecuente. Y necesitábamos como tal comunicarnos. En ese sentido, como quiera que formamos parte del grupo de empresas SAP Miller, lo que es distinto a decir que San Ignacio sea una empresa filial de la empresa de Bacus, lo cual no es así. No somos ni filial, no somos de subsidiaria. De ahí que niego rotundamente la afirmación hecha por la señora Cabanillas de habernos llamado subsidiaria de Bacus. No somos subsidiarias. Hemos acreditado, doctora, con el libro de activos, de acciones, de que Bacus no tuvo ni una sola acción, ni tiene una sola acción de San Ignacio. Los correos básicamente fueron para coordinaciones a trato de a nivel de empresas. Los correos, doctoras, no están dirigidos a la señora Cabanilla. Están dirigidos, por lo general, a la señora Celia Tamayo, que es su jefa, y a otros funcionarios de San Ignacio. Y que del contenido de estas, básicamente lo que fluye son coordinaciones. No en específico un trato de subordinación, sino de coordinación. Asimismo, estos correos, el uso del dominio único, tiene como sustento un acuerdo, no solamente entre CISA y Bacus, sino un acuerdo entre varias empresas del grupo SAP Miller. Respecto a los documentos de lineamientos, doctora, con estos documentos que el demandante ha pretendido acreditar supuestamente también que Bacus era quien le daba como tal, impartía todos los lineamientos necesarios para que lleve a cabo su labor en específico la señora Cabanilla, debemos indicar que nosotros en el presente proceso hemos acreditado que los lineamientos generales del servicio que como tal prestábamos en virtud del contrato de comisión mercantil se dio precisamente de forma válida porque la ley regula este contrato y lo valida como tal. Nuestro contrato, celebrado con Bacus, doctora, se regula por normas como el 237 del Código de Comercio, el 240 del Código de Comercio, el 1970 del Código Civil y el 249 del Código de Comercio. Estas normas que he citado las he resumido en el siguiente cuadro.
Existen 3 requisitos para que sea válido una comisión mercantil directa, que es la que se dio entre la relación Bacus y San Ignacio. Primero, que tiene que ser un mandato, quien lo exige el artículo 1790 del Código Civil. En la relación Sisa-Bacus, doctora, el mandatario fue San Ignacio, quien se obligaba a realizar todos los actos como tal jurídicos, entiéndase los de vender y cobrar, por cuenta e interés de ¿quién? De Bacus. Entonces, ¿se cumplió con este requisito? Sí, lo hemos cumplido. Debe contener como objeto un acto u operación de comercio. En el caso en concreto, en la relación Sisa-Bacus, la comisión mercantil, doctora, es un mandato en el que el acto jurídico realizado por cuenta e interés del mandante Bacus, llámese los actos u operaciones como las que efectúa Sisa, la de venta y de cobranza de los productos de la empresa Bacus. Por tanto, también hemos cumplido este requisito. Por último, exigen las normas, el Código de Comercio, de que debe ser un comerciante o agente mediador del comercio, el comitente o el comisionista. En nuestra relación Sisa-Bacus, San Ignacio, Sisa, en su calidad de comisionista, precisamente era quien actuaba como agente mediador del comercio, que permitía precisamente que pudiéramos dar la circulación en el mercado de los productos de Bacus. Por tanto, también se ha cumplido ese tercer requisito. Ahora bien, doctora, también estos lineamientos que básicamente estaban también referidos sobre el llenado de determinadas facturas y documentos contables eran necesarios. ¿Por qué? Y esto tiene su sustento también en las normas. El inciso A del numeral 2 del artículo 3 establece que el nacimiento de la obligación tributaria emerge en la entrega de los bienes a comisionistas, cuando estos vendan los referidos bienes perfeccionándose en dicha oportunidad de la operación. A su vez, el numeral 2 del artículo 2 del mismo reglamento establece que en el caso a que se refiere el literal A del artículo 2, del numeral 2, perdón, del artículo 3, es sujeto del impuesto la persona por cuya cuenta se realiza la venta. Nosotros, doctora San Ignacio, vendíamos por cuenta de la empresa Bacus. De ahí que se justifique la utilización de facturas, de comprobantes, de determinados lineamientos para dicha documentación. Porque quien iba a responder frente a la autoridad tributaria era Bacus, sin perjuicio como tal de las penalidades e indemnizaciones que nosotros íbamos a pagar de hacer incurrir en dicha contingencia a la empresa Bacus en virtud de los contratos suscritos. Doctora, el acta de infracción que yo vuelvo a repetir en mis alegatos no es un medio probatorio del presente proceso porque no ha sido ofrecido como tal. Si no es un medio ofrecido como tal, si no ha sido ofrecido no puede ser admitido, porque el íter de las pruebas consisten en ofrecer, admitir, actuar y valorar. Si no ofrezco, ¿cómo puedo admitir? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo valorar? Sin perjuicio de eso, debemos tener en cuenta de que el acta de infracción fue declarado nulo por la máxima instancia. Y no fue declarado nulo, y como tal, fue declarado nulo precisamente porque esa salvedad que hace la resolución subdirectoral, la salvedad respecto de los hechos constatados, precisamente porque esto restringía o imposibilitaba la actuación de nuevas inspecciones. Sí, doctora, solo para cerrar. Ok, me remito al expuesto entonces en relación a este punto, doctora. Pero para cerrar la idea, también quiero mencionar lo siguiente. En segundo lugar, no representa el pronunciamiento de una autoridad administrativa de trabajo. El inspector de trabajo, doctora, no es una autoridad administrativa de trabajo. La autoridad administrativa de trabajo es el subdirector de inspecciones laborales, la que como tal determina la imposición o no, la configuración o no de una infracción y como tal la multa. O el director de negociaciones colectivas, que es la que actúa en segunda instancia en el caso de Trujillo y en Lima la dirección de inspecciones. Entonces, no representa un pronunciamiento de una autoridad administrativa de trabajo. En tercer lugar,
se tratan de inspecciones que no fueron realizadas en la ciudad de Trujillo. Recordemos que la señora Cabanillas fue trabajadora aquí de San Ignacio, aquí en la ciudad de Trujillo. Entonces, estamos hablando de esto y están invocándose como tal un acta de infracción que verificó, entre comillas, una realidad que correspondía no a la de la demandante, sino a de otras personas. Como quiera que forma parte de la teoría del caso, de la demanda, y como tal está expuesto en la demanda, debo también indicar que no existe tercerización. No se ha acreditado la existencia como tal de una tercerización, por tanto no puede ser aplicable a la ley de tercerización de servicios. Más allá de la discusión de la temporalidad de la norma que data del año 2008. Decimos que no es aplicable o no es aplicable como tal la ley de tercerización de servicios, además del tema de la temporalidad, porque CISA no ejecutaba una actividad que forme parte del giro de negocio de Bacus, doctora. Ha quedado acreditado en autos a través de la codemandada Bacus que su giro de negocio, su actividad principal como tal, estaba referida a la elaboración de la cerveza, la fermentación, el embotellado como tal. En cambio, la actividad principal de San Ignacio era la distribución. Por tanto, nosotros no ejecutábamos como tal una actividad que forme parte del giro de negocio en concreto de la empresa Bacus. Además que ha quedado acreditado que no hubo el desplazamiento que hace referencia a la ley de tercerización de servicios al domicilio de la empresa principal. No puedo terminar, doctora, mis alegatos sin pronunciarme respecto de los 3 documentos presentados en esta audiencia, referidas a la estructura organizativa, al memorando y a al documento denominado Política de Ética Bacus-Sapmiller. Respecto de la estructura organizativa, como su despacho bien podrá advertir, doctora, es un documento que no tiene ningún sello de la empresa Bacus. Doctor, si me permite, por favor. ¿Qué pasa, doctora? La doctora no me ha dicho nada, doctor. Claro que sí, doctora.